Cordial saludo. Este es un video de explicación para el proyecto final del curso de microelectrónica. Nosotros pertenecemos al grupo 299008-5. El proyecto consiste en el diseño del circuito integrado correspondiente a las etapas 1, 2 y 3. Acá podemos ver los 4 integrantes del grupo: José del Carmen, Fernando Epimenio, Wilson Hernando y mi persona, Haider Leonardo. El proyecto consistía en automatizar un laboratorio. Entonces acá lo que hacíamos era controlar la apertura y cierre de las puertas de acceso, la detención y control de temperatura y el sistema de seguridad para controlar las cámaras que vigilan el laboratorio. Durante la etapa 1, lo primero que hicimos fue generar, o más bien crear un circuito para controlar el acceso a los laboratorios. Entonces la apertura y cierre de las puertas y el encendido y apagado de un LED indicándonos la puerta que estuviera abierta. Acá lo que hicimos fue generar nuestra tabla de la verdad con estados lógicos de 1 y 0. Desarrollando algebraicamente, nos damos cuenta que el LED de puerta de interconexión C depende directamente de la puerta de interconexión B, y el LED puerta de acceso principal, que en este caso llamamos D, depende de B negado, que sería la puerta de interconexión. Ya para la etapa 2, lo que se hacía era controlar la temperatura del laboratorio mediante un sensor de temperatura y 4 salidas, que en este caso sería el panel de techo, 2 ventiladores y el LED de temperatura promedio. Nuestro sensor de temperatura lo simulamos con una entrada de 3 bits dependiendo de estas 8 temperaturas. Acá vemos las diferentes temperaturas y nuestros estados lógicos de 3 bits. Para la solución ya empezamos con el panel de techo. Acá lo que se hacía es mirar cuando el panel de techo está en estado 1 prendido, y acá lo que hacemos es simplificar por medio de factor común hasta la expresión mínima, que en este caso llegamos a la conclusión que para que el panel de techo se prenda depende específicamente de la entrada A. Cuando A está en 0, nuestro panel de techo está en 0, y cuando nuestra entrada A está en 1, nuestro panel de techo está en 1. Así pues lo hacemos para el ventilador 1, el ventilador 2 y para el LED de temperatura promedio. Esto todo lo hacemos por medio del álgebra de Boole. Para la etapa 3, lo que se quería hacer era controlar 4 cámaras y unos LED de vigilancia del salón 1 y 2. Entonces acá teníamos de entrada 7 tiempos que nosotros pues lo simulamos también con una entrada de 3 bits. Acá vemos los diferentes tiempos y nuestras entradas de 3 bits. La solución: analizando nos damos cuenta que las cámaras se mueven de derecha a izquierda para la tabla de la verdad, por lo tanto asignamos los valores lógicos así: cuando está en el lado izquierdo 1 y cuando está en el lado derecho 0. Y el LED de vigilancia sí, normalmente cuando está encendido 1 y cuando está apagado 0. Acá generamos la solución para cada cámara por el álgebra de Boole. Nuevamente lo que hacemos es agrupar, simplificar
hasta llegar a una expresión que nos indique qué entradas utilizar para generar esa salida. Acá vemos la solución, la cámara 2, cámara 3, cámara 4 y los LED de vigilancia. La fase 4, en esta nos piden integrar la solución de las 3 etapas en un solo circuito integrado. Para no generar confusión, acá lo que nosotros hicimos fue renombrar algunas entradas y salidas para un mejor entendimiento. Acá vemos las entradas, su nombre y como una abreviatura, la puerta de acceso principal la llamamos A, la puerta de interconexión B, el sensor de temperatura, como es una entrada de 3 bits, la entrada A se llama AT, la B BT y la tercera CT. Lo mismo para la parte de los tiempos, tenemos una entrada de 3 bits para que no se confundan la entrada A, B y C. Lo que hicimos fue llamarla AC, BC y CC. Para las salidas, acá vemos que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 salidas. Y acá pues algunas quedaron igual, otras pues abreviamos el nombre para que se pudiera entender mejor el circuito. Finalmente acá ya vemos el diseño en DSCH3. Como habíamos dicho, por ejemplo, acá tenemos nuestras entradas, nuestras 3 entradas que la genera el tiempo, que lo simulamos con una entrada de 3 bits. Acá vemos para el control de temperatura una entrada de 3 bits que fue generada por el sensor de temperatura. Entonces acá tenemos AT, BT y CT. Y para la parte de lo del acceso de las puertas, acá tenemos la entrada B y que de ella depende el LED de interconexión, de la puerta de interconexión, y cuando lo negamos, el LED de la puerta principal. Acá vemos que se usaron varios tipos de compuertas. Vemos la negadora, la NOT, las AND de 2 entradas, las AND de 3 entradas, las sumadoras o las compuertas OR de 2 entradas y las compuertas OR de 3 entradas. Acá vemos nuestras respectivas salidas, por ejemplo el LED del salón 1, las cámaras y nuestro LED de temperatura promedio. Luego este circuito lo pasamos a MicroWin3 para generar el layout del circuito. Acá podemos verlo. Los colores pues nos indican el tipo de semiconductor utilizado. Las conclusiones. Se da solución a un caso de la vida real mediante el uso de compuertas lógicas, repasando así lo visto en electrónica digital. Se empleó el diseño de software DSCH3 para el diseño de un circuito integrado para controlar temperaturas, cámara y puertas de entrada a 2 salones de un laboratorio. Se empleó el diseño software MicroWin3 para pasar un circuito previamente diseñado a un gráfico donde nos muestra su posible construcción con los diferentes tipos de semiconductores. Ya las referencias, los tutoriales de MicroWin y de DSCH3. También investigamos sobre el álgebra de Boole para hacer simplificación de nuestras expresiones. Y en sí eso es como lo más importante. Ahora vamos a ver acá nuestro circuito en DSCH3. Acá lo que hacemos es correrlo. Acá vamos a generar una entrada, un tiempo, en este caso sería 101. Vemos que la cámara 3 estaría en estado 1
la cámara 4 y el LED del salón 2 en estado 1. La cámara 1 y 2 estaría apagado, el LED del salón 1 estaría apagado. También si generamos una entrada al sensor de temperatura, en este caso pues 010, vemos que nos prende el ventilador 1 y el LED de temperatura promedio. Nuestro panel está en 0, se encuentra cerrado y el ventilador 2 cerrado. La otra entrada que tenemos acá es la entrada B, que en este caso la ponemos, está en 0, vamos a cambiarla. Nos indica que se prende el LED de la puerta de interconexión y el LED de la puerta principal se apagaría. Acá pues podríamos comparar con nuestras tablas de entrada. En mi caso pues lo hice y funcionó muy bien, pero si queremos revisarlo lo podemos hacer. También podemos ver el layout que generamos. Acá vemos nuestras salidas, los diferentes colores que nos indican el tipo de semiconductor. Vamos a ver ahora una construcción en 3D. Acá vemos su posible construcción. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.